Bienvenidos al Faro de Occidente con las principales noticias ahora. Gracias por estar con nosotros una vez más. A ver, en el análisis de hoy vamos a armar un verdadero rompecabezas geopolítico. Uno donde cada pieza, no importa qué tan lejos esté, se conecta de una manera sorprendente. Vamos a arrancar en Irán, donde una ola de protestas fue ahogada en sangre por el régimen, dejando un saldo de miles de víctimas. Desde ahí vamos a ver la reacción de Estados Unidos, que ya empezó a mover un poder militar impresionante hacia el Medio Oriente. Luego daremos un giro hacia Venezuela, donde un cambio de poder bastante drástico no solo está cambiando el futuro de ese país, sino que además libera la atención y los recursos de Washington. Y al final vamos a ver cómo todos estos caminos, convergen en un solo punto de máxima tensión: Israel, que frente a las amenazas directas de Teherán tuvo que poner su escudo defensivo en alerta máxima, porque como veremos, es el blanco final en este complejo tablero mundial. Antes de meternos de lleno en todo esto, si consideran que este trabajo de conectar los puntos del panorama mundial es valioso, les pedimos que nos apoyen con un me gusta, que se suscriban al canal y que lo compartan. De verdad, su apoyo es clave para que podamos seguir adelante. Muy bien, empecemos. Entremos al primer acto de esta crisis que tiene al mundo en vilo. Todo comienza en las calles de Irán. Fíjense, lo que arrancó como protestas por la economía, por cosas como el cierre del Gran Bazar de Teherán, se transformó rapidísimo. Pasó de ser un reclamo por el pan a ser el desafío más grande y directo que el régimen teocrático ha enfrentado desde que se fundó allá en el 79. La respuesta de las autoridades, sin embargo, no fue sentarse a hablar. Fue una represión de una brutalidad que francamente no se había visto y que ha dejado un silencio muy pesado sobre el país. Las cifras que se logran filtrar son aterradoras. Los informes de la organización Iran Human Rights han podido verificar con nombre y apellido la muerte de al menos 3.428 manifestantes. Pero lo más grave es que la misma organización nos dice que este número es, casi con seguridad, solo la punta del iceberg. El total real podría ser muchísimo mayor. O sea, estamos hablando de un régimen que decidió aplastar con una violencia letal a un pueblo que ya no pedía reformas, sino un cambio total del sistema. Y un régimen que está acorralado, dispuesto a masacrar a su propia gente, se convierte en un actor impredecible y extremadamente peligroso para el resto del mundo. Y pongamos mucha atención a las palabras que usan quienes están viendo esto de cerca. No hablan de excesos, hablan de uno de los crímenes más graves de nuestro tiempo. Los informes se basan en testimonios que describen escenas terribles: fuerzas de seguridad disparando por la espalda a gente que corría para escapar, el uso de armas militares pesadas contra civiles desarmados y ejecuciones ahí mismo, en plena calle, a la luz del día. Esto no es una fuerza policial que perdió el control, esto es una política de Estado diseñada para aterrorizar. Y para asegurarse de que el mundo no viera estas atrocidades, el régimen usó su arma más poderosa en el siglo XXI, el apagón informativo total. Por más de 180 horas seguidas, cortaron el internet en todo el país. El objetivo era tan simple como macabro: correr una cortina de acero digital, impedir que saliera de Irán cualquier video, cualquier foto, cualquier testimonio de la masacre. Querían cometer sus crímenes en la más completa oscuridad. Entonces, llegamos a un punto clave. Los análisis de inteligencia, como los del Instituto para el Estudio de la Guerra, nos dicen que la fuerza bruta funcionó, pero solo por ahora, a corto plazo. El miedo, claro, vació las calles. Sin embargo, la conclusión es unánime: esta situación no se puede sostener. El descontento de la gente no se fue a ningún lado, solo está oculto, esperando. Las brasas de la rebelión siguen ahí, bajo las cenizas, y el régimen lo sabe. Y esta desesperación interna es lo que alimenta su agresividad hacia afuera, buscando un enemigo en el exterior para desviar la atención. Y mientras todo esto pasaba en Irán, a miles de kilómetros de distancia, en nuestro hemisferio, otra pieza clave del tablero se movió de forma súbita, decisiva. Pasemos a Venezuela, porque lo que pasó ahí no es un hecho aislado. Al contrario, es lo que permite que Estados Unidos pueda enfocar toda su energía en Medio Oriente, aumentando la presión sobre Irán y, por lo tanto, el riesgo para sus aliados en la región, principalmente para Israel. Los informes indican un evento que cambia por completo las reglas del juego: la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. Este hecho, como es de imaginar, desata una transición de poder complicadísima. Y de inmediato Washington pone en marcha una estrategia diplomática muy sofisticada, a dos bandas, buscando no solo un cambio de gobierno, sino, y esto es lo más importante, la estabilidad inmediata de un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Buscaban eliminar un foco de inestabilidad en su propio vecindario. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Es una estrategia brillante y pragmática.
Por un lado, tenemos el gesto público, la foto para la historia. El presidente Donald Trump recibiendo con todos los honores en la Casa Blanca a María Corina Machado, la cara de la oposición democrática. Es el espaldarazo a la libertad. Pero al mismo tiempo, en secreto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajaba a Caracas para sentarse cara a cara con la presidenta interina Delcy Rodríguez, una figura del chavismo. El objetivo no era ideológico, era 100% práctico: asegurar que el país no se cayera a pedazos durante la transición. Ese encuentro en Washington terminó con un gesto de un simbolismo tremendo. María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Trump. La dedicatoria que le grabó es un mensaje en sí mismo. Habla de su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza. Esta frase, paz mediante la fuerza, resume toda una doctrina, un mensaje que iba a resonar muy fuerte en Teherán solo unos días después. Mientras tanto, la reunión secreta en Caracas se enfocaba en lo concreto, en lo práctico, nada de discursos. La misión de la CIA era muy clara. Primero, establecer canales de comunicación que funcionaran con quienes tenían el poder real en Venezuela. Segundo, empezar a cooperar en inteligencia para que el país no se convirtiera en un escondite para enemigos de Estados Unidos. Y tercero, y esto es vital, preparar el terreno para que las petroleras estadounidenses pudieran expandirse. En resumen, asegurar la estabilidad para asegurar los recursos y la seguridad de la región. Y es aquí, exactamente aquí, donde toda la trama se une. Con el frente venezolano estabilizado, la Casa Blanca consigue lo que más necesitaba: poder concentrar todo su músculo diplomático, de inteligencia y militar en la crisis que estaba creciendo en el Medio Oriente. La solución en Caracas permite la escalada en el Golfo Pérsico. La respuesta de Estados Unidos a las acciones de Irán ahora podía ser total, sin tener que mirar por encima del hombro a su propio hemisferio. Y la estrategia que vemos frente a Irán es casi un espejo de la que se usó en Venezuela, una mezcla de diplomacia y fuerza. Por un lado, se permite que los aliados del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Omán, lideren un último y desesperado esfuerzo diplomático. Le dan a los ayatolás una última puerta de salida para evitar un conflicto. Pero al mismo tiempo, el Pentágono pone en marcha una operación militar masiva, mandando un mensaje que no deja lugar a dudas. La ventana para hablar se está cerrando, y rápido. Y cuando hablamos de despliegue, hablamos de un poder militar abrumador. El portaaviones USS Abraham Lincoln, que es básicamente una ciudad flotante con más poder de fuego que muchos países, ya está navegando hacia la zona. Escuadrones de cazas están siendo movidos desde Europa. Sistemas de misiles de última generación están reforzando bases clave como Al Udeid en Qatar. Y todo esto se suma a los más de 30,000 soldados que ya están permanentemente en la región. El mensaje no podría ser más claro. Este despliegue militar le da una credibilidad total al mensaje diplomático. En el foro más importante del mundo, en la ONU, el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo la frase que congela a cualquier diplomático: todas las opciones están sobre la mesa. Eso no es una metáfora, es una advertencia directa a Teherán de que la paciencia se acabó y que la opción militar es muy real. Y no podemos perder de vista el tercer tablero de este ajedrez mundial: Europa del Este. La guerra en Ucrania sigue. Mientras Estados Unidos maneja las crisis de Irán y Venezuela, también tiene que seguir atendiendo las negociaciones de paz para Ucrania. Esta cantidad de frentes abiertos es lo que hace que todo sea tan volátil. Un error de cálculo en un lugar puede causar un desastre en otro. Y para aliados como Israel, esto significa que deben estar listos para actuar con más autonomía, sabiendo que la atención de su socio principal está dividida. Y así, llegamos al epicentro. Todas estas corrientes de alta tensión, la represión en Irán, el cambio en Venezuela, el despliegue militar de Estados Unidos, chocan en un único punto geográfico que se convierte en el pararrayos de toda la crisis. Pasemos a Israel, porque es ahí donde las amenazas dejan de ser teoría y se convierten en un peligro existencial inmediato. La pregunta es directa y la respuesta es vital. Si tenemos un régimen iraní contra las cuerdas, humillado en casa y presionado por fuera, que además dice abiertamente que va a atacar a Israel como respuesta a cualquier acción de Estados Unidos, ¿cuál es la consecuencia inevitable e inmediata para la seguridad del Estado judío? La respuesta de Israel ha sido, como es costumbre, rápida y contundente. No se quedaron en declaraciones, han tomado acciones muy concretas. Todo su sistema de defensa aérea, que es uno de los más avanzados del mundo, fue puesto en alerta máxima. El propio jefe del Estado Mayor, Eyal al-Samir, visitó personalmente las baterías del sistema antimisiles Flecha, Arrow, que es la joya de su escudo defensivo. Y se han ordenado simulacros sorpresa en todo el país para asegurar que el tiempo de reacción ante un ataque sea de solo segundo. Esto nos muestra la increíble complejidad de la estrategia israelí. Es como un baile mortal en varias pistas a la vez. Mientras sus militares se preparan para la guerra, sus diplomáticos usan un canal secreto a través de Rusia para mandarle un mensaje a Irán
no queremos una escalada, no vamos a atacar primero. Es un intento de evitar una guerra por un malentendido. Al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu condena la masacre de civiles en Irán, poniéndose del lado del pueblo iraní. Y mientras todo esto pasa, su fuerza aérea no para de atacar objetivos de Hezbollah en el Líbano, debilitando a la principal milicia proiraní en su frontera norte. Es una gestión de crisis en 360 grados. Y el mensaje final de las fuerzas de defensa de Israel es de una calma y una determinación absolutas. El comunicado oficial no deja ninguna duda, reafirman que están listos, que están preparados y que van a defender al país y a su gente de cualquier amenaza sin importar de dónde venga. Es la reafirmación de su doctrina de autodefensa en un entorno que se pone cada vez más hostil. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental. Los esfuerzos diplomáticos de último minuto parecen haber comprado un poco de tiempo, una pausa muy tensa. Pero, ¿estamos viendo los primeros pasos hacia una solución negociada? ¿O esta calma es solo un breve respiro, un momento para que todos tomen aire, recarguen y se preparen para una confrontación que muchos ya consideran inevitable? Hemos llegado al final de nuestro análisis. Gracias por acompañarnos en El Faro de Occidente. Si este esfuerzo por conectar los puntos y darles un contexto más profundo les pareció útil, les pedimos una vez más que nos apoyen con un me gusta, suscribiéndose y compartiendo este contenido. Nos reencontramos cuando las noticias vuelvan a ser noticia.